¿Qué tal, misteriosos? Hoy vamos a hablar de Dahmer, más conocido dentro del mundo del crimen como el carnicero de Milwaukee. Conmocionó al mundo realizando 17 asesinatos. Vamos con su época de adolescencia. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este asesino fue un niño amado por sus padres, quienes se preocuparon de darle todo lo posible para tener una buena educación y vida social. Dahmer cada vez era más un chico tímido y aunque realizaba algunas actividades, era considerado por sus compañeros como alguien raro, extravagante y que tenía problemas con el alcohol. Vamos con su primera condena. El día 25 de septiembre de 1978, a la edad de 18 años, se mudó a un apartamento de Milwaukee. Al día siguiente le ofreció $50 a un niño de 13 años para posar para un par de fotografías. Jeffrey comenzó a acariciar al chico y este se asustó, por el cual salió corriendo. Los padres del chico realizaron la denuncia y el día 30 de enero de 1979 Dahmer fue encontrado culpable, por el cual permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. Vamos con su primer asesinato. En julio de 1978 encontró a Steven Hicks, haciendo dedo para que lo llevaran y este tuvo una mejor idea que lo llevó a su casa. Dahmer tenía una fantasía de recoger personas en las autopistas y acostarse con ellos. Una vez de ya tener relaciones, se dio cuenta de que Hicks no tenía mayor interés, por el cual este quiso irse. Dahmer no pudo soportar tal rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una pesa para luego estrangularlo y desmembrarlo. Luego lo puso en unas bolsas de plásticos y la metió en su coche para ir a un vertedero y tirarlas. A medio camino, la policía lo detuvo por conducir demasiado a la izquierda. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era solo basura. Estos le creyeron y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron solamente una multa por conducir fuera de su carril. Luego volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano exceptuando la cabeza, con la cual subió al baño posterior donde la lavó y la apoyó en el suelo para luego masturbarse en ella. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Tiempo después de volver del ejército, desenterró los restos del cuerpo y destruyó los huesos para esparcirlos en la maleza. Tras su primer asesinato, se sintió bastante culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales y homicidas, acudiendo a la iglesia y dejando el alcohol. Vivió así un tiempo para luego pasar 10 años para realizar su segundo crimen. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer alguno de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. En 1986 fue detenido por desórdenes públicos. Poco antes de ser detenido, había querido desenterrar a un joven que había muerto recientemente para así robar su cuerpo. Ahora vamos con la serie de asesinatos. En 1987, Jeffrey conoció a Steven Tuomi en un bar gay. Ahí ambos bebieron mucho y luego fueron a la habitación del hotel. Dahmer no recuerda cómo asesinó a Tuomi. Cuando despertó en la mañana descubrió que ya estaba muerto. Para deshacerse del cuerpo, compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí violó al cadáver, lo desmembró y lo tiró a la basura. Se quedó con la cabeza, la hirvió y la blanqueó para después ponerla como trofeo en su habitación. En ese mismo año de 1987, Jeffrey conoció a su próxima víctima, Dictator, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 por tener sexo. De esta forma, también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras Jeffrey era procesado por abuso de menores en 1989, Dahmer conoció a Anthony en un bar. Jeffrey le ofreció dinero para sacarle unas fotografías, lo cual este lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo volvió a desmembrar. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa, y ante la negativa de estos,
los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y de mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Cabe destacar que el modus operandi de Jeffrey era invitar a las víctimas a ver pornografía o a sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo ya muerto. Este solía utilizar ácidos para deshacer la carne y los huesos, pero solía conservar la cabeza y los genitales como trofeo. Otra de sus características era comerse parte de sus víctimas, ya que este decía que le daba la sensación de que empezaban a formar parte de él. En mayo de 1991 llegó Conrad a su departamento, hermano del joven por el que fue procesado por abuso sexual. Allí lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle ácido en el cerebro. Dahmer quería tener el control total sobre sus víctimas, por el cual este quería convertirlos en una especie de zombies. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor, y al correr desnudo por las calles, los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a la policía y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado. Dahmer argumentó que el joven era su amante de 19 años que estaba alcoholizado. Los policías acompañaron a los dos al apartamento y creyeron totalmente su historia. Si hubieran revisado el apartamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Conrad fue estrangulado ese día. Demos inicio a su arresto, juicio y condena. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards fue su última víctima. Consiguió escapar esposado, la policía lo vio y esta vez sí decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que le había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres, restos humanos y una cabeza en el congelador. Dahmer intentó huir pero fue detenido más tarde. Ya en su hogar se encontraron las paredes llenas de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y demás huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de la casa, ante el horror que causaron estos crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con un atenuante mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado lo declaró mentalmente sano y por consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Robert Ressler, este famoso experto, concedió que en defensa de la sociedad el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los brazos de uno de sus asesinados. Señaló que se masturbaba frente a los trozos humanos y calaveras de aquellos que consideraba hermoso y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba su cráneo. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador con la carne intacta pertenecían a sus 3 últimas víctimas.
Ahora vamos con su muerte. Al principio, en la cárcel de Columbia no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que este comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. El 28 de noviembre de 1994 precisamente realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un tipo esquizofrénico. Este dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas. Este murió mientras era trasladado al hospital a la edad de 34 años. Para ya ir finalizando, luego de su muerte le sacaron el cerebro para así realizarle un montón de estudios. Eso ha sido todo del video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte para más casos como este. Hasta la próxima, misteriosos. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, fast?